doctor Rego. Doctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a vos y a todos los compañeros ahí de prensa. Y a la audiencia. Igual, doctor. Muchas gracias por atendernos. No, Doctor, queríamos saber, esta última reunión, creo que fue en forma telemática, de los ministros, del presidente, la doctora Llanes, el doctor Benítez Riera, con la fiscal general para poder poner en práctica este tema de la acordada que hace referencia a la aplicación de la prisión preventiva. Sí. Esta reunión se llevó a cabo con el objeto de establecer una mesa de diálogo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre varios temas que deben ser abordados y que se vinculan a medidas interinstitucionales que pueden adoptarse para optimizar el funcionamiento del sistema penal. De hecho, se tiene previsto también reuniones con otros entes del Estado y con organizaciones de la sociedad civil. La idea es comprender la dimensión de la crisis. Como vos sabés, somos el cuarto país con mayor uso de la prisión preventiva. Tenemos en este momento unas 14.395 personas privadas de libertad, de las cuales 10.448, y 72% son personas que están en prisión preventiva. Hay un abuso de la prisión preventiva, ello es criticado, y lo más grave, y tiene que entender la ciudadanía, es que esto fomenta que los recursos penitenciarios no den abasto. Estamos hablando de alimentos, de lugares de camas, etcétera, y ello permite crear un clima propicio para que una serie de organizaciones como el Primer Comando Capital y otros se nutran de personas que están excluidas del sistema social ya fuera de la cárcel, siguen así en ese estado en la cárcel y son personas en las prisiones, y entonces son personas fáciles de ser reclutadas dentro de estas organizaciones criminales. Y bueno, ahora, con respecto a la aplicación, bueno, la Corte dicta, o sea, saca la acordada y sirve como una especie de exhortación, podría ser, a los jueces para que cumplan lo que dice la ley, ¿verdad? Y bueno, eso hay que poner en práctica. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es la recepción que tienen ustedes como asesores, digamos, de la Corte en este tema desde la oficina de... no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre de la oficina. Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal. Oficina Técnica Penal, perdón. Oficina Técnica Penal. Oficina Técnica Penal, sí. Sí, mira, yo creo que es una medida sumamente saludable de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, es una recomendación constante de organismos internacionales y nacionales de defensa de derechos humanos de que se tomen medidas para que con gestos políticos de este tipo se ratifique la necesidad de cumplir la Constitución, la ley y las convenciones. Mira, Carlos, seamos muy honestos en esto y transparentes. Vos sabés muy bien, mucho miedo de parte de jueces de aplicar ciertas normas, y ese miedo hace que se distorsionen las instituciones jurídicas. Vos sos abogado, Carlos, también, sí. Y conoces demasiado el medio. Vos te fijaste cómo aplican muchas veces, sin ningún tipo de fundamento, los trámites de oposición, cuando el Ministerio Público, por ejemplo, en el requerimiento inicial ya pide un criterio de oportunidad, o pide, por ejemplo, una suspensión condicional del procedimiento, y el juez le da trámite de oposición, ¿verdad? Vos sabés que eso es lo único que hace es sobrecarga al fiscal superior de trabajo, y eso constituye un problema de ausencia de vigencia de medidas que pueden hacer que concluyan los procesos. Fíjate en la flagrancia. En flagrancia hay veces que, en vez de llegar ya a una figura compositiva del proceso, reparar el daño a la víctima, sobre todo en el caso que sea una persona que así lo amerita por ser la primera vez que está cometiendo un hecho punible, tal vez inclusive impulsado por la necesidad, bueno, todo eso se puede ver y llevar a cabo una conciliación en los casos que ello es posible. Estas instituciones se están dejando de aplicar, y todo es porque se tiene miedo de la reacción que después pueda haber
ante el hecho. Entonces, una medida, una acordada como esta, lo que sienta es postura de parte de la Corte en el sentido de que apoyará la correcta aplicación de la ley. Y por más que esto parezca un llover sobre mojado, se así podría mismo decir. es. No, es así en la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad es necesario, por una parte, jurisprudencia, por otra parte, guías oficialmente aprobadas como esta, por una acordada, y que den criterios de tal manera que la ley sea interpretada en el marco de lo que pretende la Constitución con esa institución jurídica. Entonces es útil, es sumamente útil, y los magistrados, el eco que tenemos es que están muy contentos porque se sienten apoyados. También hay mucha nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en vinculación a otros temas, y todo ello crea un clima propicio. El dialogar con el Ministerio Público es central, porque también los requerimientos fiscales tienen que ser motivados. Carlos, vos conocés cómo se motivan ciertas prisiones preventivas. Es una ausencia absoluta de exposición de los hechos encontrados como evidencias que fundan el peligro concreto de obstrucción a la investigación, y se habla en forma completamente genérica en el requerimiento. Entonces, se está trabajando interinstitucionalmente para mejorar el sistema de calidad de justicia, y eso es alentador. Doctor, pero la cantidad de prisiones preventivas no determina que se abuse con la prisión preventiva. No, pero estudios que se hicieron y que existen disponibles gracias a que el CONACYT invirtió fondos en ello, gracias a que maestrantes en distintos espacios escogieron el tema de la prisión preventiva para darnos estudios científicos de la realidad, nos hablan de ese abuso. Por otra parte, existen documentos tanto de Naciones Unidas como también existen documentos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que al hacer un estudio cualitativo de las resoluciones hacen notar una serie de falencias. Esas falencias sí hacen a un ejercicio abusivo del derecho por parte, o sea que en realidad a un incorrecto ejercicio del derecho de los jueces. Ahora bien, cuando se haga esa evaluación de cada caso, deberíamos de ver sanciones a esos jueces que usan en forma incorrecta las normas jurídicas establecidas para este tipo de casos. Porque si tenemos, no sé, 1.000 personas o 2.000 personas que cometen hechos punibles graves y que se cumple con los presupuestos establecidos en el 242 para la prisión preventiva, tienen que ir a prisión preventiva. No porque hay una cantidad excesiva y ya no tenemos cárceles y no sé qué cosa, sino que si hay jueces que así en forma absolutamente ilegal envía gente a prisión preventiva, de ahí sí se muy de está acuerdo contigo, o sea, ejerciendo en forma indebida el derecho, ¿verdad? Me gustó la palabra que utilizaste. No es abuso, sino, como dijiste, no es abuso ejercicio del derecho. Bueno, ahí puede sí, no, pero ahí puede, ¿cómo vas a abusar del derecho? Sí. En realidad esa es una expresión que inclusive el código lo utiliza, ¿verdad? Sabemos, pero me interesa muchísimo esa afirmación que haces, ¿verdad? Porque en realidad hay un vacío de derecho. No es que sea un abuso, sino al contrario, es el no derecho, ¿verdad? Sí. Que se hace primar, es la fuerza bruta. Mira, lo que vos decís es una realidad en el mundo deóntico, del deber ser. Pero yo no conozco un solo caso en donde, por ejemplo, personas que estuvieron más de un año privados de libertad con pena de compulsamiento mínimo hayan sido procesados por eso. Sin embargo, conozco gente que fue procesada por utilizar medidas alternativas institutivas y que fueron destituidas inclusive. No entro a analizar la justicia de esa resolución, digo nomás de que lo que vos señalás es una realidad, y espero que la magistratura vaya tomando conciencia que en la medida que los órganos buscan brindar un amparo a quien cumple la ley, también exista un mayor celo en el ejercicio de la función jurisdiccional y de la función fiscal también, porque un fiscal que no motiva sí, muy de acuerdo. preventiva
viola el artículo 55 Sí. del Código Procesal Penal y es causal de enjuiciamiento de magistrados. Lo que vos decís es una realidad que, me disculpen, yo sé que esto no va a caer bien a muchos jueces o fiscales que escuchen, pero vuelvo a decir, existe mucha literatura que explica lo que se llama hoy demonios judiciales. ¿Cómo? Y que ¿Cómo se llama? Así que ya en la criminología se estudian a la demonización de la función judicial. Demonios. Demonios judiciales. Sí. ¿Quiénes son los demonios judiciales? Son personas ante las cuales se produce una virulenta reacción de la sociedad a través de agentes morales. El mismo periodismo también contribuye a ello, ¿verdad? Y se los identifica como enemigos de la sociedad y con o sin razón se da una reacción en contra de ellos y muchas veces a pesar de que han actuado correctamente. Sí. No quiero dar nombres, pero existen personas que por cumplir la ley, jueces estoy hablando, que por cumplir la ley fueron destituidos al tocar ciertos intereses que políticamente tenían una caja de resonancia en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Entonces, en este momento me parece importante dar todos estos mensajes de apoyo a la judicatura, que la comunidad jurídica también se adhiera a un pedido constante de buena aplicación del derecho, y ciertamente la misma acordada dice que se va a poner en marcha una auditoría de gestión en su momento, después de dar un tiempo para la regularización de ciertos calendarios que están completamente o desfasados o no utilizados, como el de la revisión oficiosa. Vos sabés que el código establece que cada 3 meses el juez tiene que hacer una revisión. Que no se da en la práctica. Te pongo este ejemplo. Si compurgó la pena mínima, yo tengo la obligación de revisar para revocar y no lo hago. Y bueno, yo soy directamente responsable de esa privación ilegítima de libertad o no. Sí, claro. Sí, claro, porque la ley dice que tenés que hacer esa revisión de oficio. Entonces, aquí lo que queremos es construir una política realista de apoyo a la magistratura y a la fiscalía para facilitar el hacer frente a los efectos de algo que está más allá del Poder Judicial. Y solamente con esto te digo, le doy un nombre: la criminología mediática, por una parte, y el populismo penal. Tanto se insistió en que metiendo preso a los delincuentes vamos a volver a dormir tranquilos, que la gente se creyó eso, y vos sabés que eso es mentira. El Estado Social de Derecho tiene que tener políticas para atender los problemas que dan origen a la mayor cantidad de las personas que hoy son encerradas penalmente. Eso no es responsabilidad del Poder Judicial como agencia del Estado, y el Poder Judicial termina pagando por los pasos rotos de un Estado altamente deficitario. Como por ejemplo todo este tema de la pandemia, que nos revela de que no hubo una inversión pública necesaria. Se habla de achicamiento del Estado. ¿Por qué hay que achicar el Estado en materia de salud en Paraguay? Por favor, ¿por qué hay que achicar el Estado en materia de justicia? ¿Por qué vamos a achicar las poderes que son necesarias para promover políticas en defensa de niños, niñas y adolescentes? Entonces, es mucho más fácil hablar del punitivismo y de que hay que meter presa a la gente cuando nosotros tenemos un Estado en donde más de 200 adictos no pueden ser atendidos por el Estado, y la adicción es una de las fuentes de que muchas personas estén cometiendo delitos sin que tengamos una política de salud adecuada al respecto. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida que debemos develar los que justamente estudiamos el derecho, y debemos acotar el funcionamiento del sistema penal a lo que realmente puede abordar el sistema penal. Roque. Y no pretender una panacea desde el sistema penal. ¿Entendés, Carlos? Sí, entiendo. Sí, entiendo. Te quiero consultar algo a ver si entendí. Vos nos estás explicando, vos sos el profesor, yo te estoy escuchando atentamente. No, pero es importante porque años de ustedes que vienen trabajando en el sistema de justicia. No, lo que quiero entender, la primera vez que escucho sinceramente el tema de los demonios judiciales, yo creo que primero escucho pero sé que hay muchos demonios en el Poder Judicial.
Bueno, el tema de los demonios en todos los judiciales. ambientes, Carlos, en todos los ambientes. Cierto, comparto plenamente contigo. Es muy cierto, me rectifico, en todos los ambientes. Demonio judicial, a ver un poco si entendí. Cuando vos hablas de demonio judicial, quiero ponerte un ejemplo concreto. Una jueza, la semana pasada o hace 15 días, decreta la prisión de jóvenes. 3 días después que la Corte haya presentado la acordada y haya dicho, bueno, esto hay que hacer así. Decreta la prisión de jóvenes a pedido del Ministerio Público. Se cuestiona lo primero la imputación y, no sé, el pedido de prisión mucho más. Y la jueza hace lugar. Y aquella vez la jueza dice, cuando se le pregunta, dice, no, esa es una exhortación de la Corte. Cada juez tiene su criterio y en base a su criterio. Ahora, la misma jueza, vos habrás visto por las redes sociales, dispone el arresto domiciliario. El arresto domiciliario del contador de una organización criminal liderada por Cabeza Branca, que está imputado por lavado de dinero y asociación criminal, pero en base a la ley 1340, en donde su pena mínima es 5 y su expectativa es 15, hasta 15. Bueno, entonces, ahí no nos encontramos ante un demonio judicial, no entendí yo tu explicación, o podemos hablar en ese tipo de casos del demonio judicial o no. Sí, con gusto te explico, porque es un concepto utilizado en la criminología. Y es un concepto técnico, ¿verdad? Sí, por eso. No, este fenómeno que señalás no sería de un demonio judicial, sino de una persona que, por lo que vos me estás diciendo, aparentemente habría aplicado la ley sin un fundamento, tal vez, según lo que vos estás señalando. Yo no conozco los detalles del caso, por eso no puedo opinar sobre el caso mismo, ¿verdad? De lo de Cabeza Branca y qué sé yo, ¿verdad? Si había fundamentos, no había fundamentos, etcétera. Pero dejemos de lado ese caso. No es que te quiera evitar referirme a él, pero sí quiero que se entienda lo que son estos que se denominan demonios judiciales. Allá por la década del 70 en Inglaterra se comenzaron a dar una serie de delitos por parte de jóvenes, ¿verdad? Y se hablaba de demonios populares, en el sentido de que al paso de los delitos cometidos por estos jóvenes salieron lo que se llaman agentes morales, que son aquellos que sostienen un discurso en contra de lo que hacían estos jóvenes, que estaba mal. Nadie dice que estaba bien lo que hacían estos jóvenes, ¿verdad? Pero causando una fuerte reacción desde universidades, medios masivos, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el efecto que lograban? Demonizar a estos sectores. Y entonces cualquier persona que pertenecía a ese sector, ya por pertenecer a ese sector, quedaba estigmatizado como si fuese ya una persona peligrosa. Por eso se endemonizaba, digamos, a ese sector. Esa figura de estigmatización es rescatada hoy para utilizar una descripción que ocurre con ciertos agentes que, al hacer cumplir la Constitución deben tomar decisiones que, por ir en contra de este populismo penal, toman decisiones que desagradan a la sociedad y que provocan una reacción que se los demonice. Y entonces se comienza a decir, no, todos los jueces no son corruptos, todos los jueces son así, todos los jueces son allá, solamente por el hecho de que tomaron una decisión que, digamos, no cayó bien a la sociedad. En este caso se está endemonizando esa figura. ¿Me comprendes? Sí. Y a eso se refiere ese fenómeno. O sea, ahora, entonces los jueces le envían a todo a prisión preventiva, entonces, porque si le da y entonces, exactamente, entonces, al generarse esa reacción tan virulenta de la sociedad, mira, todos somos de carne y hueso, Carlos. Todos tenemos hijos, tenemos que dar de comer a nuestros hijos, etcétera. Inclusive un buen juez de pronto piensa 2 veces cuando va a dar una libertad que corresponde. Concretamente, yo tengo un trabajo que se llama
te puedo hacer llegar si no lo tenés, Sí. violencia en el encierro, irracionalidad en la prisión preventiva en Paraguay. Allí hicimos entrevistas a jueces, fiscales, defensores, y los jueces decían, mira, yo sé que hay veces que no corresponde aplicar, pero aplico poco, si no el jurado del enjuiciamiento, como a otros, me va a agarrar de la oreja, me va a llevar, me va a destituir y voy a terminar en la calle. Y ¿verdad? eso es lo que Entonces, acá siempre Marcos dice, porque tiene una amiga jueza que le dice eso. O sea, si yo le envío, ¿vos escuchaste alguna vez que se le haya destituido a un juez que le envió a prisión a alguien? así mismo también me dijeron a mí, lo que le dijeron a Marcos, ¿verdad? Y por eso, entonces, esto está estudiado, es un fenómeno. Entonces, la cuestión es mucho más compleja, Carlos. No vamos a estar insistiendo en este momento en enjuiciar a jueces que están condicionados, sino en fortalecer las condiciones para que puedan estar fortalecidos y aplicar la ley. Entiendo, Ahora, sí. evidentemente, la misma acordada es sabia en ese sentido, y se da un 5 meses, algo así, ustedes no recuerdo muy bien, para la 5 meses, regularización exacto, de 5 meses. para la regularización de Hacienda, y después dice, y luego se hará una auditoría del cumplimiento de todo esto. Claro, pero lo que quiero es yo que alguien, cuando existe una duda así del juez o la jueza que resuelve hace una semana en este sentido, y cuando exista este tipo de dudas, pico, la Corte no puede intervenir en forma directa y decir, ayer explotaron las redes sociales, o sea, y es un caso tan seguido así, cuando se da la prisión de los jóvenes y cuando se le saca al integrante de una organización criminal. O sea, la Corte Pico no tiene atribución, sobre todo atendiendo todo lo que la nueva acordada y toda el objetivo que tiene esta política criminal, exacto. Entonces, la Corte no puede decir, bueno, ¿cuál de las dos decisiones de la jueza? Acá no hay una contradicción de la jueza. Y bueno, se hace una auditoría y la auditoría concluye, en este caso no correspondía, en este caso sí correspondía, o en los dos casos correspondía, como vos decís, porque hay que mirar siempre los detalles de cada caso, ¿verdad? Entonces despeja la duda, porque es grave, o si no. Sí, mira, la facultad la tiene la Corte, ¿verdad? Y eso está previsto normativamente. Ahora, realmente esa es yo pienso, es una cuestión que en cada caso deberá ser analizado, y lo que sí quiero destacar es lo siguiente, que si bien la acordada establece una guía con los criterios, dice claramente que esa es una guía que está sujeta al uso del Poder Judicial en la independencia interna. La Corte no puede... vos sabés, pero la gente que escucha es importante que entienda, ¿verdad? Porque de lo contrario la Corte estaría violando la independencia interna del Poder Judicial. No puede bajar línea la Corte en el sentido militarista de decir, va a ser lo que yo digo. Ahora bien, yo creo que si yo fuese juez, estaría entendiendo que hay un mensaje muy claro al decirme de que estos criterios fueron analizados en la oficina técnica, y también que cuentan con el apoyo de la misma sala penal de la Corte. Y si yo fuese juez tendría muy en cuenta eso, más vale. Porque si me cae una auditoría después y me encuentra ahí, puedo entrar en contramano, y bueno, la facultad existe. Además, seamos claros, en el caso de esta jueza que vos estás dando, y se hace una auditoría de gestión y se encuentra de que es deficitaria, es evitamiento de medidas alternativas, pues bueno, evidentemente puede corresponder un enjuiciamiento. Lo mismo con la aplicación de una prisión preventiva que fuese infundada, que no tuviese los elementos que debe contar para que el auto tenga las características de la ley. Entonces, de estos jóvenes... Y eso es lo que nos hace falta, Roque. O sea, que se aplique y que se investigue para que los jueces puedan cumplir, y los fiscales también. O sea, la auditoría determina, sí, la jueza hizo mal, la jueza no debería haber rechazado, y el pedido vino de los fiscales, que no fundaron también. Entonces,
se concluye eso en la auditoría, se acusa ante el jurado de enjuiciamiento y se remiten los antecedentes a la fiscal general del Estado para que adopten las medidas con respecto a su justicia. Pero si no hacemos eso, o sea, vamos a seguir en lo mismo. O sea, cada juez va a hacer otra vez lo que quiere porque la Corte no le envía la auditoría, que siempre ocurrió, que siempre. O sea, yo hace 27 años que estoy en el Poder Judicial y se presenta y nunca la Corte hace una auditoría para determinar. Entonces hay que hacer la auditoría. Por ejemplo, cuando la jueza no cumplió esa acordada de la Corte en su momento después de 3 días, yo, si era el presidente de la Sala Penal, ya disponía una auditoría a la jueza para ver si hizo bien o hizo mal. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque ya me desacredita los 2 días después de que yo haya presentado mi propuesta, mi intención, mi objetivo, mi acordada. Ya ella ya dice, no, es una acordada que yo puedo cumplir o no cumplir, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero ahí la gente ya dice, a ver, la Corte ya para ahí, ya acordada, pues los jueces hacen lo que quieren. Sobre lo que dice la jueza, no es la acordada en este caso, no, lo que sé. se va a cumplir o no cumplir, porque la acordada lo que dice es lo que dice la Constitución y la ley, finalmente, ¿verdad? Y bueno, y esta señora, si es que actuó mal, y bueno, en algún momento seguramente en la auditoría de gestión que se haga después, eso puede surgir, y si es que vos me decís, bueno, hay que hacer auditorías y hay que recurrir a los sistemas de sanción cuando se abusa de la prisión preventiva o se usa mal. Mira, yo estoy de acuerdo y sin embargo tengo una cuestión, que es lo siguiente. Más allá de este caso puntual tan debatido y tan pelota tatán, que quiero dar un nombre en nuestra jerga como es esta, y de la cual yo lamento que estos jóvenes hayan sido encerrados, por más que no conozco la decisión y los fundamentos, no me causa buena impresión, ¿verdad? Esa resolución sin conocerla en profundidad, digo eso, ¿verdad? Tal vez estoy siendo un poco irresponsable, pero vos sabés que también una característica mía es de decir lo que pienso, ¿verdad? No me causa buena impresión, pero más allá de eso, lo que yo creo también es que uno de los trabajos pendientes es rever la ley de enjuiciamiento de magistrados, Carlos, porque hoy día la ley de enjuiciamiento de magistrados está cargada de palabras muy valorativas, no denotativas de una realidad empíricamente demostrable, y que no te remite a algo que en concreto vos podés verificar con facilidad, sino son hechos que tenés que valorar, y ahí caes en el poder de discrecionalidad del que interpreta la ley. No son objetivas, sino que más bien subjetivas. Subjetivos. Y entonces vos quedás sujeto no a lo que dice la ley para ser enjuiciado, sino a lo que piensa el miembro del jurado en su momento que juzga. Tampoco es culpa del miembro del jurado, porque ese es un defecto que tiene la misma ley. Tiene la misma ley. Entonces, quiero que terminar esta idea. Permíteme, discúlpame el uso del tiempo. Pero sí, digo nomás, yo creo de que eso debe verse. Y a mí me da que tenemos que pensar mucho si se van a incluir o no como motivo de enjuiciamiento la aplicación de instituciones que después son reparadas dentro del proceso, ¿me entendés? Porque se vuelve peligroso. Un tribunal superior en cualquier momento puede revocar una medida cautelar y puede rever eso. Existe un mecanismo interno en el proceso de control. A mí me da miedo. ¿Por qué? Porque más allá de un caso excepcional, puntual, que podamos sacar a luz, aquí hay que ver de que lo que se debe proteger es que el magistrado tenga la tranquilidad de que va a aplicar la ley. El otro tribunal que revisa, pues va a revisar si eso está bien hecho o no está bien hecho. Pero interín eso ocurra, no hay por qué de entrada enjuiciar al magistrado, ahora, ¿me entendés? Bueno, ahora ahí te pregunto, un caso reciente. A ver, un poco, vos me estás diciendo, entonces, yo soy del criterio que quiero esperar, quiero ver qué decide la Cámara. No, digo que tenemos que discutir más eso. No, bueno, entonces discutir más eso y yo te presento la otra cara. ¿Qué pasa
cuando una jueza como esta Alba Mesa de Ciudad del Este, que fue juzgada y enjuiciada, le otorga la suspensión condicional del procedimiento a un acusado por una estafa de $2 millones al Banco del Brasil. Y con desacuerdo de la víctima y de la fiscalía, y no correspondiendo en ningún sentido, porque ahí no entraba, porque había estafa por $2 millones y producción de documentos. O sea, él mintió todo al banco, presentó documentos falsos y le jodió así al banco, le chupó $2 millones. Y la jueza, ¿qué es lo que le hace? Le dice: doná 30 millones de guaraníes a una institución de beneficencia y hace cumplir ciertas reglas de conducta. La víctima quedó fuera, el Ministerio Público afuera, ¿verdad? O sea, y yo tengo que esperar para denunciarle a ella que resuelve la Cámara. O sea, el daño que me produce, porque es tan abierta, tan grosera la violación de la ley, ¿verdad? Entonces, yo tengo que esperar que decida la Cámara para recurrir. Y yo creo que siempre van a haber hechos puntuales, excepcionales en una sociedad, ¿verdad? Pero el principio general, por lo menos eso pondría para debatir juntos, como abogados, con otros colegas, sean jueces, no jueces, eso no importa, ¿verdad? Pero para debatir, porque recordate que la independencia judicial requiere de seguridades al tiempo de aplicar un mecanismo de enjuiciamiento. Sí. Y los motivos de enjuiciamiento, en ese sentido, yo creo que tendrían que no permitir de que el jurado actúe por la ventana, por más que diga que no lo hace así, como un órgano que reemplaza al órgano jurisdiccional revisor. ¿Me entendés? Y bueno, ¿y qué es lo que hace la víctima entonces? O sea, la víctima tiene que esperar, Pico. O sea, ¿por qué ustedes sacaron la acordada? Porque lo que es la regla se convirtió en una excepción. O sea, y en el caso del Poder Judicial, yo digo que también la regla es que los jueces actúan mal en su mayoría. Y la excepción, yo no creo que vos, no sé cuál sería tu opinión, pero quiero saber también, porque vos sabés, o sea, vos tenés muchos amigos jueces, todos casi tenemos los mismos amigos, quienes son los que hacen bien, quienes son los manejables o los avables y quienes son ya del lado extremo, ¿verdad? Entonces, yo mirando esas cosas nomás, o sea, me ubico en el lugar del ciudadano común y corriente que es víctima de un poder judicial, no sé, corrupto y moroso, ¿verdad? Y yo te diría que estoy de acuerdo en que la impunidad hace daño en ese sentido, sobre todo cuando el abuso de poder deviene de quien debía haber protegido el derecho. La impunidad del mal uso de la función jurisdiccional hace mucho daño. Pero lo que también digo con toda claridad, Carlos, es la ley de enjuiciamiento de magistrados y el mecanismo de enjuiciamiento que tenemos es altamente deficitario. ¿Y vos tenés algún proyecto o algo así, Roque? La prueba está a la vista con todo lo que saltó, ¿sí? Recordemos de que estamos todavía discutiendo culpabilidad o inocencia de cierta gente que estuvo en el jurado. No, ya sé, eso es indiscutible, Bueno, entonces, debemos de tener, si queremos realmente mejorar el sistema de justicia, sumo cuidado en la reglamentación de los motivos de enjuiciamiento y las oportunidades. Y lo que también debemos tener en cuenta es que exista un mecanismo transparente de control de si ese sistema de enjuiciamiento se pone o no en marcha para depurar o para chantajear. Porque ahí tenemos el caso que sonado y varias entrevistas que yo realicé como investigador en donde se revela, no ya de este jurado actual, no es que quiera protegerle a nadie, sino simplemente mi investigaciones de años anteriores, ¿verdad? No me puedo referir a lo que yo no relevé, claro, pero sí relevamos una serie de chantajes que se hacen a partir de enjuiciamientos.
y de estudios jurídicos que actúan detrás de esos enjuiciamientos manejando al sistema de justicia. Y enviaron un poco ese trabajo. Una vez que tenga el artículo científico, porque todavía no está escrito, te lo remito con mucho gusto. Y es más, allí desde luego que este tipo de investigaciones no se hace con nombre y apellido, ¿verdad? Porque se hace bajo la confidencialidad, pero hay un sesgo histórico del jurado en ese sentido, y por eso es que es bueno con los mismos miembros del jurado discutir cómo, y con la legislatura, con las organizaciones de gremio de abogados y de jueces, ¿verdad? Discutir nosotros como comunidad jurídica y mejorar nuestro sistema de enjuiciamiento. Eso es central para poder crecer. Y por otra parte, Carlos, vos mismo dijiste, hace 33 años que estás en el ejercicio medio, de la profesión, sí, exacto. En el ejercicio de la profesión. Y 27 años en la parte judicial, sí. Sí, y vos conocés además mucho por ser periodista, ingresás, tenés informantes, sí, gente que te dice inclusive lo que hay veces que no se puede decir en micrófono. En micrófono, sí, señor. Por proteger a la gente, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me pasa como investigador, ¿verdad? Entonces, vos sabés muy bien, Carlos, de que es muy complejo todo esta construcción de mecanismos de fortalecimiento del Poder Judicial. Aquí hay muchos intereses en juego, y esto es un proceso que me parece tiene hoy un hito que nunca tuvo. Nunca la Corte Suprema de Justicia del Paraguay benefició el espíritu constitucional de la excepcionalidad de la prisión preventiva y su naturaleza cautelar. Antes, por el contrario, hubieron acordadas inclusive que prohibieron dar con antecedentes, esto, lo otro, aquello, siempre en otro tono, ¿verdad? ¿Te acordás, Carlos? Sí, me acuerdo. Esas acordadas y esas medidas que se tomaron. Y me parece auspicioso y destacar que la Corte se encuentra realizando este esfuerzo, no solo, sino con el Ministerio Público ahora en una mesa interinstitucional, con otros actores que se van a ir sumando, y creo que entonces las irregularidades que se vayan provocando serán más visibles, ¿verdad? No, y aparte hay que sancionar a los que cometen esas irregularidades. Y tendrían que llegarse a sanciones ejemplares en los casos que ameriten, ¿verdad? Sí, señor. Ciertamente. Bueno, Pero doctor, para redondear, ¿sabe ¿qué querés preguntarle al doctor? A mí, ¿sabe qué me preocupa? Que algunos jueces, en forma no muy santa, utilicen la acordada como la utilizó la doctora Hilda. En esta última decisión. No, en las dos, porque hay que poner sobre la mesa de trabajo de una auditoría las dos decisiones cercanas de la doctora Hilda. Cuando ordenan la prisión preventiva de los chicos estos del Partido Liberal, decía no, un simple recordatorio, decía. Hoy cuando da arresto domiciliario dice, no, hay una acordada de la Corte, dice. Sí, y además exacto. mis superiores me dijeron ya que tengo que... No. O sea, el superior real de la jueza o de cualquier juez es la ley. Este código naranja que tenemos acá nosotros en la mesa, ¿verdad? Medio rojo lento. Naranja rojo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí Pero me tiene preocupa. un poco de azul también. Tiene también medio Lila. cerro porteño. Código penal y procesal penal, ¿verdad? Ojalá realmente se tomen las medidas en este caso para que se traiga claridad, transparencia y tranquilidad a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que eso es lo que corresponde, y bueno, los órganos existen y estos son los que tienen que tomar las medidas que correspondan. Ahora, no dejemos que un hecho de esa naturaleza desamerite todo el esfuerzo que se está haciendo y que es inédito en la Corte Suprema de Justicia. Muy de acuerdo, ¿verdad? muy de acuerdo. Roque, antes de irte quiero hacerte una consulta. Sí, ¿Qué opinás vos de que este tema, los que se vacunaron y no estaban dentro del rango para la vacunación, es o no hecho punible desde tu punto de vista?
ahí lo tendría que pensar muy bien, che. No, antes de responderte, no tengo una respuesta. No tenés una No respuesta me ahora. precio, no me precio luego de ser ningún Salomón ni de saber todo, así que vos me conocés en ese No, sentido. yo por eso Como te... que yo le decía a mi alumno en la escuela judicial, atiendan que no haya dicho una tontería para poder corregirme, ¿verdad? Porque Exacto. de repente todos nos Y equivocamos. si tenés de ¿verdad? repente algún criterio una pasada, porque según Marcos, acá Ah. Marcos dice, no hay ningún, si estamos hablando, el hecho punible sería, ¿qué era, Marcos? No, lo que pasa es que ayer ¿Qué? decían algunos tenían El la doctor postura, Preda decía. sí, que es apropiación. Y para mí me falta un elemento esencial que es la cosa mueble ajena. ¿De quién es la vacuna? Sí, en La realidad? propiedad. Sí, La propiedad. sí. Yo no creo que apropiación completamente, estoy de acuerdo contigo. No. Si es delito, no sería ese delito. Sí. Además, mira, querido, vuelvo otra vez a decir, dejemos de pensar como primer mecanismo en el sistema penal para resolver problemas que se producen de un modo sumamente reprochable, pero finalmente también en un clima de desesperación como Así la que está mismo. viviendo nuestro pueblo. Por favor, aquí creo que otras responsabilidades ¿Y qué, Roque, vos pensáis? Lo que deberíamos sancionarles es entonces aquellos que robaron, aprovecharon esta situación, y ahí lo que hay que atacar entonces, ¿verdad? Porque de hecho, yo así creo como antes el código castigaba al preso que buscaba su libertad, de hecho que el ser humano busca su libertad, ¿verdad? Entonces, todos buscamos ahora la vacuna, como vos decís, o sea, cualquiera, ¿verdad? Sí, no justifico, ¿verdad? Lo estoy pero... justificando, pero digo de que no es el sistema penal el que va a resolver este tipo de problemas. La gente que está saliendo a trabajar y que por eso sale en horas que no tiene que salir y que no tiene el papelito y que es apretada por la policía, pero déjense de eso. El sistema penal no fue pensado para tratar con ciertos problemas de esas envergaduras, ¿verdad? Y de estos contextos. Entonces no tenemos que ser punitivistas, es muy tonto, es torpe ser así. Y eso digo no por ustedes, porque sé que ustedes no son así, sino para mucha gente que no se da cuenta, ¿verdad? De que el derecho penal actúa en el extremo y como coadyuvante a otras políticas que son las que van a permitir los cambios en nuestra sociedad. Que sea de una y buena y santa vez la última ratio del derecho penal, doctor. Así mismo. ¿No estás de acuerdo entonces, Roque, en abrir investigaciones aquí, investigaciones allá? ¿No esa es la solución? Yo creo que no. Para muchos de las irregularidades que ocurren en este contexto de pandemia, no, ¿verdad? Porque lo único que hacemos es reventamos el sistema penal con causas que finalmente no son las que deberían dar orden a la sociedad. Y por favor, preocupémonos porque la gente acceda a medicamentos, acceda a terapias, etcétera. Entiendo de que es un problema heredado. Y vuelvo a decir a toda esa gente que dice el Estado tiene que achicarse, así como si fuera un cliché, ¿verdad? ¿Por qué el Estado tiene que achicarse en salud? ¿Por qué tiene que achicarse en educación? ¿Por qué tiene que achicarse en investigación científica? En acceso a la jurisdicción. Por favor, existen, vamos a hacer todo lo posible por descongestionar causas. Pero hay lugares donde hay jueces y tribunales que están ahogados de trabajo, y vos sabés eso, Carlos. No, eso justo te quería preguntar antes de ir desde el tema de la extinción masiva. ¿Dónde ustedes en la oficina de apoyo, ¿qué es lo que detectan o analizaron todavía ese caso? Mira, desde luego, nosotros detectamos desde un inicio el problema de la mora tribunalicia como uno de los aspectos centrales del trabajo a encarar. Pero este trabajo, Carlos, tiene que ver justamente con eso que decíamos. Vamos a poner en vigencia primero y luego los medios alternativos de conclusión procesal. Alguien habló de que se iba a abrir un juicio por un chancho, no sé cómo, ¿verdad? Sí, bueno, no sé yo no sé el contexto y yo no leí la noticia también, no sé. El ministro dijo, el ministro dijo en la plenaria y nos ratificó. Espera, atendé. El ministro Jiménez dijo en la plenaria, pero ratificó. ¿Quién ratificó? Perfecto. Atendé, ratificó la coordinadora de los juicios orales. Y eso es lo que te digo. Si el ministro está señalando y encuentra eso, bueno, es súper atinada entonces la decisión que tomó la Corte y el ministro también entre ellos de proponer mecanismos de aplicación real de estas salidas alternativas al proceso.
esos casos no deberían llegar, como dice el ministro, a juicio. No, no, eso es indudable. No. Pero hay tipo sanción a los jueces y a los fiscales que llevaron a juicio oral. Una cosa, pero como vos dijiste, a lo mejor regularmente se pudo llevar ese caso y haya una acusación perfecta sobre el chancho y ¿cómo se dice? El que hurtó el chancho, ¿verdad? Y puede ser que ese chancho haya sido más importante para el dueño del chancho que el desfalco que se hizo en el Banco Central del Paraguay. Eso me dijo una que le daba vida, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso puede ser cierto, pero hay mecanismos reparatorios, conciliatorios que deberían haber contemplado esa situación. Entonces, ¿qué es lo que la oficina técnica está proponiendo? Trabajar la aplicación en el inicio del proceso de esas instituciones como está previsto en el 301, creo que, ¿verdad?, del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, ¿verdad? Roque, ¿y cuándo te podemos llamar? En la semana que viene te vamos a llamar para hablar sobre este tema específico, la propuesta que tienen para que nuestros teleoyentes escuchen ideas y para que los jueces, porque hay muchos jueces que nos están escuchando y ese es un tema aparte, Marcos. Tenemos que cumplir con la confianza. Claro que usted con mucho gusto, es un temón esto, porque creo que una de las instituciones que ganamos en estos nuevos códigos, o sea, nuevos códigos 20 años ya, ¿verdad?, son justamente las salidas alternativas al proceso penal, que no se usa debidamente tampoco. Entonces, y por eso hablaba, por ejemplo, de ese trámite de oposición que muchas veces se da sin muchos fundamentos, ¿verdad? Entonces, todos esos temas van a ser objeto de trabajo. Me parece muy atinado el ejemplo del chancho que trae el ministro a colación, porque nos hace ver algo que es absurdo. No hace mucho existió un problema con unos pomelos, no sé qué cosas, ¿se acuerdan, verdad? Y así podemos ir sacando casos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Que en este momento la Corte está, por una parte, generando datos ciertos para poder saber dónde estamos parados y qué medidas podemos ir tomando para que volvamos a una política criminal de minimización del poder punitivo, de maximización de los medios compositivos, de utilización de tribunales unipersonales. También estamos viendo cómo poder reactivar el uso. Ustedes saben que cualquier hecho punible que tenga hasta 2 años de penitenciaría no necesita un tribunal de 3 jueces que se lleven a cabo un juicio, y podría hacerse ante un tribunal unipersonal, pero son instituciones del código que por falta de costumbre las hemos dejado de usar. O sea que, doctor, al escucharte parece que me voy un poco al pasado, no el pasado tan lejano, reciente. Antes que la doctora Carolina Llanes sea ministra de la Corte, yo tenía una fluida conversación con ella, ¿verdad? Y hablábamos de este tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos el criterio de oportunidad, la suspensión condicional, que la doctora la suspensión condicional del procedimiento, el abreviado, tenemos la conciliación, muchísimas formas de terminar el proceso sin gastar tanto tiempo en hombre, horas máquina, hora hombre, hora esto, hora aquello, ¿verdad? Entonces es la primera vez que después de mucho escucho otra vez dentro de la Corte hablar de este tipo de cosas, y es realmente resaltante y para apuntar, ¿verdad? Y subrayar y en negrita y etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque en realidad hay procesos que no tienen absolutamente el por qué llegar a juicios orales, ¿verdad? Sí, así es, y les felicito a ustedes como periodistas. No es que soy chupamilla, porque me conocen los dos que no soy chupamilla completamente, ¿verdad? Pero les felicito a los dos por destacar de que era hora de que la Corte Suprema de Justicia se ocupe de generar políticas. No se van a solucionar los problemas de la noche a la mañana, evidentemente, ¿verdad? Porque hay mucho en capacitación que trabajar, en reformas de sistemas de gestión de apoyo a la función jurisdiccional, en mecanismos informáticos de apoyo para poder poner vigente esta voluntad política de minimización del poder punitivo. Para cerrar nomás, Carlos, y así, ¿sabes qué? Para ir pensando otra vez en la verdadera importancia que de un principio tuvo el juez penal de la etapa intermedia. Porque el juez penal de garantías convertido en juez de etapa intermedia es
un fraude, básicamente, para el proceso penal ortodoxo, ese que teníamos dentro de la esperanza que nos da este tipo de principios y salidas alternativas que nos regalaba el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, y por también ahí... el juez de garantía, también el juez de garantía, sí. el juez de garantía de la etapa preparatoria, que ya en un inicio, si hay una buena directriz de desarrollo de la política criminal, podría dar conclusivo el requerimiento conclusivo en forma favorable y no llegar a un proceso de etapa preparatoria ya innecesaria. Categórico. ¿Te imaginas cuántos casos nos sacaríamos de encima? Muchísimo. Y encima con reparación de la víctima, porque vos sabés que todos ellos casi tienen reparación de la víctima, y entonces el problema de fondo estaría resuelto, que es el problema concreto de la víctima que fue afectada por un hecho punible. Categórico. Correcto, doctor, muchísimas gracias. No, un gusto hablar con ustedes, da gusto hablar con gente que conoce el medio y la trascendencia de las medidas que se toman, y me parece que tenemos que alentarle a la Corte a que continúe. Sí, ojalá, y bueno, y decirle a la doctora también, que vos sos muy cercano a la doctora, que se muestre más abierta, no admite mucho la crítica a la doctora. Primero había tenido un tuit, o sea, antes era mucho más crítica, ahora ya sé, pero no sé, tenía un tuit antes que después cerró o no sé qué, porque no admitía las críticas. Ella sabe muchísimo y sabe mucho. Y el que sabe que puede llevar adelante esto. Claro, pero hablando. ¿Sabes qué es lo importante? Que tiene que conseguir el respaldo por ahí, pues uno solo no puede llevar adelante, pues son 9, por lo menos tener que conseguir una mayoría que evidentemente ella está consiguiendo, porque luego, para todo este tema de la prisión, que le haga sentar ahí a Benítez Rieja, que es... Bueno, eso no pongo en tu boca, pero que es, eso lo digo yo, es complicado. Que es dicta la prisión en todos los casos, y ahora se muestre al lado de la doctora y exhorte a los jueces que apliquen la ley y que sea excepcional la prisión preventiva, ya es un logro demasiado importante. Doctor, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir, y estamos haciendo paz y aseo juntos todos, y creo que podemos mejorar nuestro país, y la Corte está transitando caminos deseables y caminos que creo que nos van a llevar a una mejoría. Un gusto, doctor, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Después de 2 horas 15 minutos de haber conversado, no, muchísimo conversamos, por eso no cumplimos. El doctor Roque Orrego, de la Oficina Técnica Penal